Bien, les damos la bienvenida hoy miércoles a nuestra reunión aquí en Cristo, nuestra fortaleza. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el tiempo de adoración y la oración inicial hayan sido de gran bendición para ustedes. Quiero compartir rápidamente lo que creemos que el Señor nos está diciendo para este tiempo, para la vida de la iglesia en general. Le pusimos por título al sermón Muéstrame tus obras. Nuestro texto de base lo vas a hallar en Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26. En este tiempo, en estos más de 100 días que tenemos de aislamiento social, hemos hecho mucho énfasis, nunca demasiado, pero hemos hecho mucho énfasis en la importancia de la fe. Y claro que la fe es importante. Leía por ahí una publicación que decía que la fe es como un paraguas en tiempo de pandemia. Así como el paraguas nos sirve para guarecernos de la lluvia, la fe iba a ser ese escudo que nos iba a permitir pasar esta pandemia. Y creo que tiene mucha razón. Sin embargo, hay que entender que también estamos en medio de una etapa donde no solamente podemos estar guarecidos de la lluvia, porque otra de las cosas que entendemos es que estamos en medio de un campo de batalla. Y en ese campo de batalla, nuestro enemigo, que es Satanás, no nos ha hecho una tregua. En el plan de Satanás no está bueno. Mientras que la iglesia esté pasando por la pandemia, vamos a hacer una tregua de 6 meses. No los ataquen, nuestro reino de tinieblas no va a avanzar, no va a tomar posiciones. Claro que no. En esta etapa donde la iglesia está guareciéndose de alguna manera, y mientras que algunos están durmiendo de la manera más plácida, el enemigo, como todo cobarde y traicionero, está buscando cómo atacarnos cuando estamos menos desprovistos de herramienta o cuando estamos más ociosos. Cuando uno se sabe en el campo de batalla y sabe que el enemigo está en la línea de enfrente y que puede hacer un ataque en cualquier momento, uno en medio de una noche tormentosa no está con el paraguas guareciéndose. No hay tiempo para tender las manos en un paraguas para ver que no se me moje el casco y el uniforme. Estás con el fusil en la mano, porque sabes que tu enemigo podría aprovechar las inclemencias del tiempo para venir a atacarte. Entonces, no hay tiempo para guarecerse debajo del paraguas cuando estamos en medio de una batalla donde el enemigo quiere ganar ventaja. La iglesia está frágil porque muchos de sus líderes y muchos de los miembros de la iglesia están dormidos. El enemigo ha venido ganando ventaja. El temor ha sido su arma. El miedo ha aterrorizado a la iglesia y sigue intentando hacerlo. Con lo cual tenemos que empezar a obrar. Por eso el título del sermón, Muéstrame tus obras. Quiero que veamos 3 argumentos que nos da Santiago sobre la importancia y la necesidad de que las obras sean manifiestas porque son las que evidencian nuestra fe. El primer argumento de Santiago en el cual nos exhorta, recordemos que la epístola de Santiago es una de las primeras cartas que se escriben, incluso antes que algunas de las de Pablo está la de Santiago, y que Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén, así que tengamos esto muy presente. El primer argumento que él dice es que una cosa es decir tener fe y otra cosa es tenerla. Decir tener fe no es igual a tener fe. En el versículo 14 de Santiago capítulo 2 dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La pregunta es una pregunta que viene con respuesta implícita. La respuesta que se espera, según la forma en la que se enuncia esta oración en griego, es una respuesta negativa. No. Es decir, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, esa fe no produce salvación. Quiero hacer énfasis en lo que está diciendo Santiago, porque Santiago no está diciendo que si alguno tiene fe, la fe no lo va a salvar. Eso sería contrario a lo que dice Santiago y a lo que muestra el espíritu de la Escritura. Santiago dice que el que dice, no el que tiene. Y en esto tenemos que hacer mucho énfasis. Una cosa es tener y otra cosa es decir tener. Santiago dice, hay gente por ahí que anda diciendo que tiene fe, pero no tiene obras. Y esa fe no produce salvación. La fe verdadera
se evidencia con acciones. El apóstol Pablo lo sabía muy bien y en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 19, en su defensa ante Agripa, de la cual yo hablaba en una de las reuniones pasadas, Pablo dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento se demuestra con obras y el caminar cristiano demanda obras. La vida de fe es una vida que inicia en fe, pero todo después de ese puntapié inicial, todo lo demás es obras. La salvación es por fe, el arrepentimiento se evidencia con obras y el caminar cristiano se evidencia con obras. Santiago añade, a manera de ampliar su argumento en el versículo 15, poniendo un ejemplo de la vida práctica. Dice: supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo que necesitan para el cuerpo. ¿De qué sirve esto?, pregunta Santiago. La respuesta está implícita: de nada. Así también, versículo 17, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Podemos ver en este pasaje de Santiago la dureza del corazón, ¿sí? La dureza del corazón que puede dar palabras cálidas junto con acciones frías. En la forma griega en la que se manifiesta vayan tranquilos, ¿sí? Vayan tranquilos y coman, es la palabra eirene, paz. El equivalente al hebreo shalom. Paz, vayan en paz, coman, caliéntense un poco, los veo desabrigados y estás llevando un pan para toda la familia y son 8. Pero coman hasta saciarse y abríguense porque empieza el invierno. Pero sabes que no tienen alimento y que compartirán entre 8 un pan y que no tienen más abrigo para ponerse, sino estarían saliendo abrigados a un clima tan frío. Salen con lo que tienen, no tienen más. Y tú, que tienes, le dices: paz de Dios, hermano, paz de Dios, anda, come, abrígate. No sirve de nada, eso es fe muerta, dice Santiago. Hay un pasaje de la Escritura, es una historia verídica porque sale de la boca de Jesús, que nosotros conocemos como el relato del rico y Lázaro. No es una parábola, es una historia verídica, es el relato del rico y Lázaro. Y en el juicio que se da, se nos dice que el rico todos los días hacía banquetes espléndidos y se vestía de ropa fina, de púrpura, señal de realeza. Mientras que a su puerta tenía un mendigo con nombre Lázaro, que anhelaba comer lo que caía de la mesa. No dice que Lázaro, y esto yo ya lo he enseñado, no dice que Lázaro estaba a los pies de la mesa del rico. Lázaro estaba a la puerta de la casa del rico. Con lo cual lo que caía de la mesa era lo que se barría, y al sacar la basura hacia afuera era lo que Lázaro ansiaba comer. El rico podía dejar caer migajas de su comida abundante, pero no estaba pensando en que a la puerta estaba el mendigo Lázaro, que él conocía, y que conocía por nombre. Porque no es que no lo conocía, porque estando en angustia él mira hacia el seno de Abraham y ve a Lázaro y dice: Padre Abraham, envía a Lázaro. Lo conocía, sabía quién era, sabía que era el mendigo que estaba a su puerta. Y no se le movía un solo centímetro las emociones hacia este mendigo Lázaro. Tal vez alguno diga: bueno, la culpa es de Lázaro, porque el pasaje tendría que decir: y Lázaro le tocó la puerta y le dijo: estimado vecino rico, tengo hambre, ¿no me das para comer? O Lázaro tendría que haberle dicho: estimado y excelentísimo vecino rico, ¿no me haría usted
un trabajador para usted, así yo tengo para comer? Porque tenemos la idea de que o nos piden o no damos, o que damos a cambio de. Y dar a cambio de no es de lo que habla aquí el pasaje. El pasaje es conocer que hay una necesidad y tener la dureza y frialdad de corazón como para decir, Dios te bendiga, pero no suplirla. Esa fe está muerta. Es fe vacía. Es fe que no se evidencia para nada. Es fe de palabras. Es decir, tengo fe, pero con obras que evidentemente manifiestan que no la tienes. Así como al árbol se le conoce por su fruto, al creyente que dice tener fe se le conoce por las obras de fe que hace, no por decir cuánta fe tiene o cuán amable o generoso es. El apóstol Pablo dice que la generosidad de nosotros debe ser evidente, y que debemos hacer bien a todos, principalmente y mayormente a la familia de la fe. Y si alguno tiene en medio de su familia viudas o huérfanos, a ellos les tiene que dar primero, porque si no, el que no hace eso, dice, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Porque vaya que a veces podemos ser benefactores de otros, mientras nuestra familia se muere de hambre. Entonces, decir tener fe y tener fe no es lo mismo. Lo segundo que argumenta Santiago es que la única manera de demostrar la fe son las obras. En el versículo 18, Santiago dice, pero alguno dirá, porque ya se ve que desde los días de Santiago siempre había algún argumentador para poner una palabra en contra del predicador o del maestro. Santiago dice, por si acaso, por si hay alguno que diga ante el argumento que acabo de dar, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Santiago insta a este objetor de las enseñanzas a mostrar su fe aparte de las obras. Santiago no está hablando de las obras ceremoniales o litúrgicas, sino de las obras prácticas de la fe. La presunta fe de este hombre que dice yo tengo fe, cae a tierra ante la ausencia evidente de obras que la den a conocer. La fe, la única manera que se haga evidente es cuando las obras acompañan la fe. Es como decir, yo soy generoso, pero levantamos una encuesta a todos los supuestos benefactores y todos dicen, a mí nunca me dio nada. Entonces el tal generoso es un mentiroso, porque dice ser generoso, pero no hay nadie que atestigue su generosidad. Y se entiende lo que digo, ¿no? El tal generoso es un mentiroso, se autoengaña, porque se percibe generoso cuando nadie lo ha percibido así. La fe debe ir acompañada de las obras, dice Santiago, si no, ¿de qué sirve que me digas que tienes fe? Muéstrame, te pongo el desafío, muéstrame esa fe tan grande que tienes sin ninguna obra. Intenta. Y yo los invito a los que están allí escuchándome. Muéstrenme su fe sin obras. Yo les mostraré, al igual que Santiago, mi fe por mis obras. Como dijo Jesús, son mis obras las que atestiguan lo que yo soy. Son las acciones las que dan testimonio de mí, no mis palabras. Porque somos fáciles para honrar con la boca, cuando el corazón está lejos. Esta era la constante crítica de los maestros, de Jesús a los maestros de la ley y a los fariseos. Ellos tenían apariencia de piedad, pero negaban la fe.
Eran conocedores de la Escritura, pero no conocían el amor de Dios. Eran muy buenos para las ceremonias de purificación, para los ayunos, para los lavamientos, para toda esa liturgia eran buenos, pero andaban buscando mujeres en adulterio para tenderle trampas a Jesús. Andaban buscando a los pecadores para condenarlos. Andaban buscando las causas por las cuales la gente estaba enferma y por qué les iba como les iba. Eran unos verdaderos impíos. Jesús dice, hay obras que son más importantes que las que hacen. Y esas obras más importantes son la justicia y la misericordia. Debemos entender que la única manera de evidenciar la fe es con las obras. Santiago utiliza una declaración que es fundamental en la fe del judío. Los lleva a mirar Deuteronomio 6, lo vas a hallar ahí en el versículo 19, donde él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Los judíos solían recitar este pasaje que dice, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ejá. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Lo siguen repitiendo. No hay judío que pueda decir que Dios no es uno. Sin embargo, el pueblo de Israel que recitaba esto, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ejá, el Señor nuestro Dios es uno, tenían ídolos. Tenían ídolos. Santiago dice, ustedes dicen que Dios es uno y tienen razón. Pero quiero decirles que los demonios también creen en Dios y la actitud de ellos no es como la de ustedes. Es completamente contraria. Dice, ellos saben que Dios es uno y tiemblan. Es decir, el efecto que les produce el conocimiento se evidencia. Cuando un demonio piensa en Dios, tiembla. La palabra, el texto griego utiliza la palabra frisó. Y frisó significa aterrarse, erizarse de miedo, sufrir escalofríos. Eso le pasa a los demonios ante la idea de que Dios está en medio de ellos, que ese Dios uno está allí. Podríamos decir que los demonios creen más en Dios que muchos de los que dicen creer en Dios. Los demonios saben cuál es su destino eterno y eso los hace temblar, porque saben que su destino no tendrá cambios. Ellos, al desobedecer, fueron condenados a que un día van a ser echados en el lago de fuego, que es el infierno, y les produce pavor. En el pasaje de Mateo 8:28, nos cuenta la historia que cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo estos endemoniados, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? La preocupación de ellos era que Jesús hubiera adelantado su fecha de juicio. Ellos se saben juzgados y se saben que van a estar en el infierno. A veces algunos piensan que Satanás está en el infierno y que es el rey del infierno. Satanás no está en el infierno. Estará en el infierno. Y no será él el que esté siendo el regente del infierno y atormentando a la gente en el infierno. Él será atormentado en el infierno. Los demonios serán atormentados en el infierno, junto con todas aquellas almas que no le hayan rendido adoración y gloria al Señor que murió por ellos y resucitó por ellos. Y esa condenación es eterna, pero cuando Jesús se aparece en medio de la tierra de Canaán, Galilea, Gadara, Jerusalén, se iba encontrando con demonios y ellos clamaron y decían, por favor, no nos adelantes el juicio, no nos eches, no nos mandes al abismo, por favor. No nos mandes al abismo. Los demonios creen que Jesús es el Señor y creen que Dios es uno y tiemblan. Hermano, los demonios tiemblan, suplican que no se les atormente antes de tiempo, saben a lo que están destinados. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero jamás han leído una Biblia.
Dicen creer en Dios, pero viven una vida contraria a Dios. Dicen creer en Dios, pero no se quieren arrepentir de sus pecados. Dicen creer en Dios, pero no le temen. En definitiva, su vida es un decir, pero no un obrar. Permítanme poner un ejemplo. Podríamos decir que tenemos fe y creemos que la palabra de Dios tiene poder para salvar a nuestra familia. Podríamos orar por ellos para que se conviertan. Hago la pregunta: ¿alcanzaría si toda la iglesia en todo el mundo estuviera orando por la salvación de sus familias? ¿Bastaría que orásemos con toda nuestra fe para que nuestra familia se salve? ¿O es necesario ir y predicarles? Porque Romanos 10:14 dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Es decir, no basta decir que tenemos fe y que la iglesia va a creer en algo. La iglesia tiene que obrar para que algo suceda. Jesús no le dijo a sus discípulos: oren y la gente se convertirá. Dijo: vayan y prediquen el evangelio. Tenemos que evidenciar con obras lo que nuestra fe dice ser. Ya estuvo bueno para decir que tenemos fe. Ahora hay que demostrar que tenemos fe. El tercer argumento que nos da Santiago es que la evidencia bíblica demuestra que los que tenían fe, a los que se nos dice que tenían fe, tenían obras. En el versículo 20 Santiago dice: mas quieres saber esto, hombre vano, hombre vacío, hombre tonto, hombre sin cerebro. Eso es lo que dice. La fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Él cita dos personajes fundamentales: uno, Abraham, el padre de la fe, y aclarar que lo que dice Santiago no contradice lo que dice Pablo, porque Pablo está poniendo el punto en que Abraham fue justificado por la fe, y tiene razón, porque dice que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley que implican desde el momento de la circuncisión en adelante. Lo que Pablo está diciendo no es que Abraham fue justo cuando se circuncidó, sino cuando le creyó a Dios. Santiago dice lo mismo. ¿Se dan cuenta que él fue declarado justo cuando le creyó a Dios y lo evidenció al estar dispuesto a entregar a su hijo? Ambos hacen el mismo énfasis. La fe y las obras van de la mano. Necesitamos entender que Abraham tuvo tanta fe en Dios y en la promesa de que Dios le daría una descendencia de la cual saldrían reyes y multitud de personas y naciones, que estuvo dispuesto a poner en el altar y sacrificar al único hijo que tenía, que era la seguridad de que vendría descendencia. Y dice que tuvo tanta fe que lo puso allí y estaba dispuesto a sacrificarlo porque creía que Dios podía levantarlo de los muertos. Fe y obras van de la mano. Fe y obra van de la mano, de la misma manera. Rahab había oído del Dios de Israel. Y cuando fueron a tomar posesión de la tierra, ella, por temor de Dios, guardó a los mensajeros, sabiendo que eso le podía costar la vida. De tal manera que cuando la ciudad fue destruida, la única que salió ilesa fue ella. Hay algunas tradiciones hebreas que dicen que ella se terminó casando con Josué. No lo puedo testificar. Pero de esa mujer vino nuestro Señor Jesús. Es parte de la genealogía. Se metió en
en la genealogía del Señor por fe acompañada de obras. Porque la fe y las obras van de la mano. Permíteme poner un ejemplo más. Josué y Caleb conquistaron Canaán no con fe solamente, sino con obras. No bastaba decir, Señor, creemos que nos vas a dar la tierra prometida, lo creemos. Ahora, Señor, haz que los cananeos, que los heteos y que todos los que habitan la tierra y los gigantes desaparezcan. No. Tomaron una espada y fueron y conquistaron. Porque por la fe, como dice Hebreos, se conquistan reinos. Por fe se hacen proezas. Por fe se tapan bocas de leones. Por fe tomas una piedra y derribas gigante. Por fe, acompañada de obras. No basta con la fe, las obras son necesarias. Santiago finaliza este versículo 26 diciendo, pues así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Un cuerpo que ha entregado el espíritu ya no tiene vida, no hay más nada para hacer. Y una fe que no tiene obras es igual que un cuerpo sin espíritu, no hay nada para hacer. No es útil. Tal fe no es útil. ¿Por qué esa fe no es útil? Porque en estos días de cuarentena, de cientena, de pandemia, que estamos en el aislamiento en casa, parece que todo el mundo está bajo el paraguas de la fe. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Dios me va a guardar. Tengo fe. Dios me va a alimentar. Tengo fe. Vamos a estar bien. ¿Y quién hace las obras? ¿Quién se la juega por el Señor? ¿Quién está dispuesto a pasar las consecuencias que demanda el obrar para el Señor? Cuidado, se empieza a tildar a algunos pastores que han ido a visitar a sus hermanos, tal vez llevándoles alimento, tal vez llevándoles dinero, tal vez yendo a animarlos. Ahora son no colaboradores y dignos de ser llevados presos. Cuidado, porque ahora es el tiempo donde algunos se van a quedar más cómodos en su casa por temor de que también los lleven presos. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir los pastores, no podemos salir, hermano, tiene hambre, abríguese y coma lo que pueda porque no lo puedo ir a ver. Y no podemos ayudarle. Pero tenga fe, porque yo tengo fe que Dios le va a hacer caer maná. Dios no tiene problema en hacer caer maná. Pero Dios le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Tendremos que ir a llevarles la comida. Tal vez por eso caigamos presos. O nos quedemos quietos, ¿no? Porque lo importante es tener fe. Yo tengo fe, pero las obras son necesarias. Con fe no se enciende la cámara de la computadora, no se emite por fe. Esto es con obras. Es con obras. No podríamos los pastores decir, bueno, Señor, no podemos abrir los templos, por 100 días no vamos a predicar porque tenemos fe que tú le vas a hablar a nuestros hermanos y nuestros hermanos van a estar nutridos y van a abrir la Biblia y van a adorar. Tenemos fe, claro que sí, pero necesitamos hacer las obras para que nuestras ovejas coman, se alimenten, porque si no, el enemigo, que está como león rugiente buscando a quien devorar, se los va a devorar. Fe y obras van de la mano. Debo cerrar. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo evidenciamos en este tiempo nuestras obras? Lo primero, nos dice que debemos vivir a la luz del Evangelio para que nuestras obras sean visibles. Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Otra cosa que debemos hacer es que somos salvados por fe, pero para obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por fe, pero creados para buenas obras. La salvación es por fe,
pero para obras. Así que no basta decir, tengo fe y soy salvo por fe. Debemos decir, tengo fe, soy salvo por fe y vivo haciendo las obras que Dios me mandó a hacer. En este tiempo es más necesaria una iglesia con obras que una iglesia que dice que tiene fe. Al final, en el libro de Apocalipsis se nos dice, yo conozco tus obras. Así que, ¿cómo están tus obras delante de Dios? Medita en eso, porque es importante, te necesitamos haciendo tu parte. Porque tu espacio vacío, el enemigo lo va a aprovechar. Te dejo con una canción y nos vemos en la próxima reunión. Que Dios te bendiga.